Estamos aquí nuevamente para otra reflexión en la palabra de nuestro Dios. En esta ocasión vamos a leer en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos 14 y 15. Dice así: Después de que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea para proclamar el Evangelio del reino de Dios. Decía: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Y ahora entramos aquí a este momento en que Jesús inicia su ministerio estando aquí en la tierra. Juan ha sido encarcelado y ahora él empieza a predicar y dice que va a proclamar el Evangelio del reino de Dios. Y esto es muy importante porque no va a proclamar cualquier otra cosa que se le ocurra. Él va a proclamar a Dios. Él es el que va a traer ese mensaje que tiene su fuente en Dios y que es para dar a conocer a Dios. Y él empezó a proclamar y lo inició de esta manera: el tiempo se ha cumplido. Sí, en los designios de Dios, el tiempo había llegado. ¿Para qué? Dice, el reino de Dios se ha acercado. El designio de Dios, la voluntad de Dios era que el reino de Dios se acercara a los hombres. Y dice Jesús, se ha cumplido esa voluntad. El reino de Dios se ha acercado a ustedes. Y cuando habla del reino de Dios, está hablando de ese gobierno de Dios, de esa autoridad de Él, que fue revelada a través de Jesús en su ministerio aquí en la tierra. Nuevamente vemos la gloria del Padre en toda su majestad, en toda su autoridad en la persona de Jesús. Y ahora esa voluntad está cerca. La pueden ver. Se ha acercado. Y este que se ha acercado se refiere a la persona física de Jesús. Aquí está entre ustedes. Y la otra es que con esta venida de Jesús se inician los últimos tiempos. Y dice el reino de Dios, y en su aspecto futuro, que conocemos como escatológico, también se está acercando. Porque los últimos tiempos iniciaron desde que Jesús vino. Y entonces, esta buena noticia de que el reino de Dios está cerca requiere una acción. Por eso Jesús dice, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Aquí Jesús toma el final del mensaje de Juan el Bautista. Juan bautizaba y predicaba para arrepentimiento. Y Jesús retoma ese punto donde Juan se queda y dice, arrepiéntanse. Pero no solamente es un dolor por su pecado, no solamente es una tristeza por haber pecado, sino una convicción de que tiene que haber un cambio de mentalidad, un cambio de actitud, un cambio de conducta. Y dice Jesús, arrepiéntanse y crean. Entonces, ya no solamente es el arrepentimiento que predicaba Juan el Bautista, sino que ahora es necesario creer, tener la certeza, aceptar que ese reino de Dios está siendo manifestado en la vida de Jesús y que hay que venir a Él, que hay que someterse a esa autoridad de ese reino, que hay que ponerse en humildad delante del gobierno de Dios. Hoy en día, la situación no es muy diferente a la que se vivía en ese tiempo.
con discriminaciones, con humillaciones, guerras, enfermedades incurables. Y cuando Jesús llega, dice, el reino de Dios se ha acercado. Es una buena noticia. Vengan, arrepiéntanse, crean, acérquense, sujétense a este hermoso gobierno de Dios. Y ese mismo mensaje para nosotros hoy. Vivimos épocas de crisis, vivimos dolor, vivimos muchas situaciones complicadas, pero el mensaje es el mismo. El reino de Dios está aquí, está en Jesús y podemos contemplarlo. Y el requerimiento es el mismo. Arrepiéntanse y crean. Sujétense, vengan en obediencia a ese gobierno y podrán disfrutar de ese reino de Dios. Es necesario que nosotros podamos venir a Dios y pedirle que nos dé ese arrepentimiento, que nos dé esa fe para poder venir en humildad y sujeción delante de su reino, porque su reino está aquí. Oremos. Dios, gracias te damos, porque cuando enviaste a tu Hijo, manifestaste tu reino, tu gobierno y tu buena voluntad para cada uno de nosotros. Y ahora te rogamos que nos des a nosotros ese arrepentimiento y ese creer que solo viene por tu gracia, para que podamos tener la capacidad no solo de admirar tu gloria, tu grandeza, tu soberanía en la persona de Jesús, sino que también podamos inclinarnos en humildad delante de ti y ser obedientes, creyendo que tu reino está aquí y que nosotros debemos nuestra obediencia para ti. Te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén.